Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta semana número 12. A usted, María Alexandra, a Cristian, a Thais, muchas gracias. Sabemos las dificultades que estamos pasando por la crisis energética en el Ecuador. Acá yo también estoy improvisando un espacio dentro de mi domicilio para poder estar con ustedes en esta semana número 12 y poder compartir el penúltimo encuentro que tendremos de manera síncrono, porque dada la circunstancia, como está planificado el periodo académico número 2 de este 2024, justamente nos correspondería una posibilidad de que en la semana número 15 tengamos nosotros el próximo encuentro que será justamente en la semana correspondiente a el último encuentro. Entonces, bajo estas características, quería decirles que, en primer lugar, el agradecimiento por estar en esta tarde. Vamos a explicar justamente algunas cuestiones referentes a la culminación de este periodo académico en lo correspondiente al segundo parcial. Como ustedes saben, en esta asignatura que es parte de la planificación académica de la carrera de marketing digital, nos corresponde analizar en esta semana, en la semana número 12, justamente un tema que es muy relevante y que tiene relación a lo que en las anteriores semanas hemos venido viendo, que tiene relación a la interculturalidad y a las relaciones interculturales. Básicamente, toda la unidad 3 se refiere justamente a la posibilidad de ir en un análisis histórico, en un análisis contextual, revisando todo aquello que significa la cultura, como las universidades, las instituciones de educación superior en general, tienen esta posibilidad de incorporar no solamente en los currículums, sino que también, hola Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes, sino que también tienen la posibilidad de que puedan, dentro de la malla curricular, dentro de las actividades que desarrollan cada una de estas instituciones de educación superior, incorporar la cultura, como las relaciones interculturales en nuestro país, por ejemplo, que a nivel constitucional ustedes han podido realizar las lecturas, han podido revisar los videos asíncronos, han podido realizar los test, entendemos y por supuesto visualizamos que en nuestro país, incluso en el marco constitucional, se declara al Estado ecuatoriano como pluricultural, plurinacional, es decir, que dentro de, étnicamente hablando, el contexto de la evolución del Estado ecuatoriano se reconoce justamente la confluencia de étnicamente a los mestizos, étnicamente a pueblos y nacionalidades que tienen su lengua, que tienen su costumbre y que se retrotraen a un análisis, por supuesto, de una propia lengua, de una cultura, de una manifestación gastronómica distinta, de, por supuesto, esas connotaciones que hacen ver de que manifestaciones culturales, por ejemplo, en la Tacunga, la Mama Negra, por ejemplo, acá en Guaranda, el Carnaval de Guaranda, podríamos ir analizando en cada una de las regiones de estas manifestaciones culturales en la costa ecuatoriana a través de el Montubio y otras, ¿no? Entonces, estas relaciones y manifestaciones interculturales de nuestro país se expresan justamente en dos conceptos que en esta semana número 12 vamos a analizarlas, por supuesto, en el caso en el cual ustedes quieran tratar algún tema de la semana número 11, de la semana número 10, recordando que el inicio de esta unidad número 3, que justamente toca y aborda todos los temas de la cultura, lo habíamos analizado después de la socialización de las calificaciones en la semana número 9 y con este tema ya cerramos para pasar a la otra unidad, a la unidad 4 en la semana número 13, 14 y en la 15 cerraríamos ya eh, el proceso académico del segundo parcial y estaríamos listos para la evaluación del segundo parcial con una evaluación. Entonces, regresando a esta idea de la interculturalidad y las relaciones interculturales, lo que queremos hacer es trasladarnos a un escenario en el cual creemos que desde las instituciones de educación superior, creemos desde el accionar de cada uno de nosotros, los individuos, desde el accionar de, por supuesto, una sociedad ecuatoriana que realmente ha venido en el transcurrir del tiempo, desde cuando somos Estado. Miren, en 2030 celebraremos 200 años de esto que hoy llamamos Estado ecuatoriano.
y parte de ese estado justamente es cómo hemos podido nosotros plantear estrategias que fortalezcan las relaciones interculturales entre quienes habitamos en este hermoso país que nosotros nos llamamos Ecuador. Entonces, la promoción de la interculturalidad tiene que ver justamente desde esa posibilidad de entender aquellas circunstancias globales que actualmente se circunscriben a un análisis de un modelo económico, por supuesto, de un modelo en el cual la distancia se acorta, como hoy, en esta posibilidad de estar juntos ustedes y yo a través de la tecnología, que tranquilamente podrían estar ustedes fuera del país, podrían estar realizando alguna actividad, pero que sin embargo nos permite a nosotros promover ese entendimiento, esa colaboración entre distintas culturas. Retrocedamos a la semana número 9, retrocedamos a esos ejemplos de cultura que nosotros decíamos, que claramente la cultura es agregativa, es decir, nosotros cuando nace Juan Manuel Galarza, no es que nací con traje, no es que nací hablando español, no es que tengo manifestaciones culturales, por ejemplo, de arte, de música y otras, sino que es una construcción social que en nuestras familias, en nuestras sociedades, van encauzándonos a que tengamos ese conjunto de valores morales, ese conjunto de valores éticos y que tengamos esas costumbres, esas tradiciones que en nuestro caso de los ecuatorianos nos enriquecen como ha sido manifestaciones por parte, por ejemplo, de Naciones Unidas a esos bienes materiales que tiene la ciudad de Quito, que tiene Cuenca, que tienen otras circunscripciones territoriales, dada la manifestación de que en distintos momentos históricos se ha ido construyendo estos ejemplos y estos arraigos de la cultura en nuestro país, fruto del mestizaje, fruto de por supuesto, esa posibilidad de que nuestros pueblos y nacionalidades se manifiesten con su arte, con su cultura, con su lengua, con su tradición, con su vestimenta, su gastronomía y otros ejemplos. Y el entender y colaborar entre estas distintas culturas, que no solamente hablamos del tema global, sino en nuestro país, significa que la interculturalidad se permite que entre estas relaciones de individuos y este conjunto de microsociedades en el Ecuador, se plantee la posibilidad de que nos entendamos, de que colaboremos, de que trabajemos en conjunto para conseguir objetivos comunes, que claro, Salir. hola, Pucha, José, son tantas huevadas que de verdad que a veces no hay mm, visión. Buenas noches, licenciado. ¿cómo está? Iba a apagarle el micrófono porque en realidad estaba en otro espacio usted, pero bueno. No, es que estoy en mi trabajo y hay un compañero que estaba conversando. Tranquilo, José, no se preocupe, entendemos tranquilamente las circunstancias. Entonces, miren ustedes estas estrategias, miren ustedes estas relaciones interculturales, nos permitirán construir sociedades más inclusivas. Y en el transcurrir de esta clase de la tarde y noche de hoy, vamos a ir mostrando, por ejemplo, otros conceptos que en Europa, por ejemplo, se están articulando por parte de los sociólogos, entendiendo esa dificultad que se tiene de entender que esa participación étnica de individuos que van conjugándose por distintos motivos en un espacio territorial, mantienen su lengua, mantienen su costumbre y claro, hay choques culturales que hablan de un multiculturalismo, es decir, ese solapamiento de distintas culturas, pero que no significa que están entendiéndose, no significa que están colaborando, sino que significa que hay un reconocimiento de estos pueblos, de estas nacionalidades, de estas manifestaciones culturales en definitiva, pero que no interactúan entre sí más allá de lo exigible en un espacio educativo, más allá de lo exigible en un espacio laboral, pero que sin embargo, cuando se tiene que construir una sociedad más inclusiva, cada quien va a lo suyo y evita justamente estas relaciones interculturales. Entonces, en esta introducción, me parece a mí que es importante recuperar el término o el concepto de cultura, entender lo amplio que es, entender qué es interculturalidad, entender, por supuesto, qué son relaciones interculturales y otros términos como los que acabo de mencionarlos, el de la multiculturalidad, que es el solapamiento
y la confluencia de culturas que en definitiva están ahí en un territorio, están en un estado, que conviven juntos, pero no significa que interactúan en función de construir una sociedad más inclusiva, en función de construir justamente procesos de desarrollo conjuntos, ¿no? ¿Qué dice la profe? ¿Alguien lo puede escuchar? Eh, Hola Raquel, voy a tener que silenciarle, mil disculpas. Eh, bueno, ya lo hizo ella misma. Les recuerdo, está siendo grabado, se nos exige a nosotros que estas clases síncronas sean grabadas. Una vez que concluya esta clase de la semana 2, es decir, este encuentro síncrono, será subido al un repositorio de videos, YouTube, y luego su enlace, por supuesto, al entorno virtual y será revisado por los evaluadores. Ya les contaré lo triste que es la historia de ser profesor de la modalidad en línea, pero me ha encantado, por supuesto, de tratar de trasladar estos conceptos a ustedes que son tan necesarios, sobre todo el marketing digital, porque el día de mañana, cuando ustedes tengan que, me pongo de ejemplo yo para no usar el nombre imaginario de alguna persona que pueda ser sensible a este tipo de ejemplos, asesorarme en una campaña política, asesorarme en una marca personal, asesorarme en la construcción de una idea que tengo de una empresa u otros en los cuales se requiere justamente que ustedes desde el marketing digital analicen los temas que aborda la sociedad ecuatoriana, que la preocupa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la institucionalidad del Estado ecuatoriano? ¿Qué es lo que está ocurriendo con sus funciones? Existe la posibilidad de orientar una campaña política hoy en un proceso electoral, por ejemplo, para elegir al presidente de la República, vicepresidente o vicepresidenta a los próximos 4 años, a miembros del órgano legislativo, la función, si no la más importante de la estructura del Estado ecuatoriano y en el mundo, aquella que está determinada a crear política pública, si no se entiende de que los ecuatorianos somos diversos, más allá de individualmente y por ley natural, por supuesto que lo somos, pero acá en el Ecuador está muy marcada la cuestión de el ámbito de las regiones, está muy marcado el ámbito de lo que estamos diciendo y de esas manifestaciones culturales en una misma provincia, y pongo la provincia de Bolívar, tan pequeña como lo es en número de población, pero sin embargo es muy rica en esta manifestación cultural. Y es la posibilidad hoy cierta de que ustedes desde la herramienta, desde la academia, desde esa construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, de todas esas power skills, de esas habilidades duras, puedan justamente crear un proyecto de una marca, de un discurso, de un proceso electoral a alguien que tiene que desenvolverse en una sociedad bolivarense, quiteña, guayaquileña o de cualquier provincia o sector, con esas características de una población que tiene que votarnos el día de mañana, en la cual seguramente esto es muy sensible para un político. ¿Y cómo influye justamente esta asignatura a la construcción de su proceso de enseñanza-aprendizaje? Justamente teniendo todos estos argumentos para que lo puedan hacer. Así que la idea de que se pueda justamente entender realidad nacional y diversidad cultural, es esa parte justamente que construye esta asignatura, eh, analizar y ver qué es lo que ocurre en nuestro país con el tema de la interculturalidad, ¿no? Así que un concepto previo lo esbozamos y lo decimos claramente como la interculturalidad es este espacio que tenemos los ecuatorianos, que tenemos los latinoamericanos, que tenemos en definitiva todos los habitantes de este planeta, en el cual se manifiesta como aquella característica de respeto, aquella característica de diálogo, aquella posibilidad de que las distintas culturas puedan construir juntos un futuro. Y por supuesto, en que se asienta este respeto, en que se asienta este diálogo, es en cómo nosotros podemos reconocer a esa diversidad cultural, a esa diversidad étnica, a esa diversidad incluso de pensamiento, como un valor y un derecho fundamental de los seres humanos. Perdón. Bajo esas características, entonces, decimos que la interculturalidad
debemos plantearlo como un elemento fundamental que permita construir sociedades inclusivas, que incorpore a esos grupos minoritarios, étnicos, que incorpore a esos grupos minoritarios, que tenga características de ideología política, que tenga características de una religión distinta, que tenga características en las cuales conviven con nosotros de manera de que puedan armoniosa e inclusivamente plantearse procesos de articulación de consensos en donde realmente se valoren las diferencias culturales. Ahora pongo sobre la mesa a ustedes, como estudiantes de marketing digital, por supuesto, cómo se lo puede hacer. ¿Cómo se puede hacer frente a un escenario electoral, por ejemplo, en el cual claramente estamos evidenciando de que cada vez es más técnico el asesoramiento que se tiene que realizar frente a una elección de un presidente, por ejemplo? Pongo el ejemplo reciente, miren, de un país que puede servir para el ejemplo de aquellos que estudian ciencia política y dicen que la construcción de las instituciones en Estados Unidos permiten, entre otras cosas, y hay dos autores que acaban de ser galardonados con el Premio Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson. Ellos plantean, bueno, uno de sus libros hace 10 años, ¿Por qué fracasan los países?, justamente, y hacen un análisis de que no es la cultura la que define realmente la diferencia y la simetría que existe en el desarrollo entre Ecuador, por ejemplo, pongo de ejemplo nuestro país, y Estados Unidos, Corea del Sur, o los países escandinavos, o los que tienen crecimiento económico distinto al nuestro y a otros países latinoamericanos. No es la cuestión de los recursos económicos, sino que es la construcción de instituciones que permiten justamente una distribución democrática del poder y una distribución económica equitativa entre los miembros de esas sociedades de los estados. Entonces, esta característica de que existen, por ejemplo, presidentes que tienen o candidatos a una dignidad como la presidencia que terminan ganando las elecciones, en sus discursos se nota claramente, y en el resultado final, por supuesto, que tienen asesores, así como ustedes lo son, gente que sabe de marketing, que sabe cómo hacer y levantar información concerniente de manera cualitativa, que Juan Manuel Galarza me pongo como ejemplo yo para esta clase de la interculturalidad y cómo entender que las culturas tienen que ser reconocidas dentro de su diversidad como un valor, y vemos que esa orientación, ese asesoramiento en los discursos y en lo que plantea el recientemente ganador de las elecciones en Estados Unidos, era lo que decía incluso grupos étnicos minoritarios en aquel país. Termina ganando en estados en los cuales era impensable que un candidato republicano, como es Florida, que tiene una población eminentemente latina que vive en él, que tiene claramente los derechos como ciudadanos estadounidenses de votar, y lo hicieron hacia un presidente que claramente habla de, tiene toda la facultad para hacerlo, de tomar decisiones frente a una ola migratoria. Pero lo que yo les planteo a ustedes como estudiantes de marketing digital es de que cada vez más estos estudios técnicos de carácter cualitativo van mostrándonos que esos rasgos, esos sentimientos, esas percepciones individuales de colectivos minoritarios y otros terminan empujando hacia que los candidatos ganen una elección justamente porque eh, determinan que podamos hacerlo en esas características en las cuales ya el discurso no es plano, el discurso no es demagógico, el discurso no es aquel que se traslada a decir a una población en la provincia de Bolívar, en la provincia de Cañar u otros, que voy a construir un puente, que voy a construir un estadio de fútbol u otros, sino que se enfocan los discursos previos a hacer un análisis de esta diversidad, de cuáles son las percepciones que se tiene de cada uno de estos grupos étnicos, de estos grupos culturales, y cuáles son las necesidades y requerimientos que tiene cada uno de estos. Entonces, les pongo aquí, a un compañero suyo ya me estaba ayudando en poner las notas y subrayarlo, tienen que reconocer la diversidad como un valor.
Y esa estrategia que ustedes planteen para un candidato determinado, para una marca X, para una campaña publicitaria, si es que no toman en cuenta estas características de la construcción de la sociedad con distintas culturas, con distintos valores, con distintas percepciones, distintas formas de pensar y sentir, lamentablemente fracasará esa campaña si no tenemos claro el target, es decir, el mercado, la orientación que tenemos que o queremos darle a esa campaña política, ¿no? Eh, Sigo a la siguiente diapositiva. Ustedes saben que está abierta la posibilidad de sus micrófonos, está abierto que subrayen las diapositivas, que enciendan sus cámaras, que en definitiva que participen de esta clase síncrona en la cual yo hago un énfasis, pese a que las recomendaciones dicen que no volvamos a tocar ciertos temas que ya han sido planteados en los videos asíncronos, pero a mí me parece importantísimo este tema, sobre todo para la importancia relativa que tiene en su profesión, marketing digital, un marketing que no se enfoque justamente a verificar la importancia que tiene de estos grupos étnicos, de estos grupos y manifestaciones culturales que existen hoy actualmente en la sociedad, lamentablemente fracasará. Entonces, ratificar la importancia de la interculturalidad, perdón si está oscuro, estoy cercano a la ventana que al menos hay luz, natural aún acá en la ciudad de Guaranda. Estoy conectado a una batería a mi computador portátil y el ruteador para poder estar con ustedes, pero al menos hacemos el esfuerzo de compartir esta clase en esta semana número 12. Ojalá podamos solucionar estos problemas muy pronto. Entonces, la igualdad de oportunidades se retrotrae justamente a ese concepto del respeto a las manifestaciones de cada uno de los individuos o de colectivos que tienen la misma costumbre, que tienen la misma lengua, que tienen la misma tradición, a que puedan respetarse mutuamente, si no, no existiría interculturalidad y a una convivencia pacífica. Esto es lo que no ocurre con un término sociológico que se lo está manifestando en Europa sobre todo, que se lo está manifestando en Estados Unidos y que lamentablemente aquí en nuestro país también existió un proceso de multiculturalismo, es decir, una población importante que migraba hacia el Ecuador o que está migrando a Europa y Estados Unidos proveniente de distintos países, los cuales trasladan a estos ciudadanos con su propia lengua, con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones, pero que no son respetados, se los ve como una amenaza, se los ve con un ámbito de xenofobia, que no existe una convivencia pacífica, sino que existen conflictos y la igualdad de oportunidades en ese ámbito de irrespeto, de no convivencia pacífica, de no entender las circunstancias por las cuales esa población está migrando, que es un fenómeno que ha existido en la historia de la humanidad. Siempre la migración en todos los seres vivos existe, en el reino animal vemos cómo migran grandes bandadas de aves desde el norte cuando empieza el invierno hacia el sur en búsqueda de un clima cálido y viceversa retroceden o regresan cuando hay un clima frío en el polo sur o en la región sur hacia el norte nuevamente. Migraciones de humanos que buscamos frente a conflictos bélicos, frente a persecuciones, a temas de inseguridad, temas económicos u otros, buscar mejores días para nosotros y la familia, pero no se entiende por el resto de la sociedad que lamentablemente existen circunstancias que obligan a estas poblaciones y en ocasiones muy numerosas a entender de que la interculturalidad es parte de esa relación. Es entender de que esa igualdad de oportunidades tiene que dársela y esa convivencia pacífica. Y aquí planteo también cómo la mayoría de la población latina que ya tiene, como decía, eh, sus derechos, son ciudadanos en Estados Unidos, fueron quienes votaron a un candidato que manifestaba abiertamente su oposición a que esa población que en los últimos tiempos ha podido ingresar a aquel país pueda permanecer y conseguir los mismos derechos que tienen hoy actualmente ellos. Entonces, mire usted cómo cuando planteamos la importancia de la interculturalidad, decimos que debemos fortalecer las relaciones interculturales, por supuesto, debemos fomentar la cohesión social
y debemos prevenir estos conflictos derivados de la diversidad cultural, ¿no? No entrar en procesos de xenofobia. Claro, cuando hay una población muy importante que viene acá a ofrecerse porque necesita trabajar y evidentemente no va a exigir condiciones laborales eh, que la ley exige, perdón la redundancia, y que la valga, pero sin embargo, esto hay que entenderlo desde la parte en la cual la interculturalidad es muy importante, ¿no? Que existen barreras, por supuesto, existen barreras que surgen de la falta de entender estos fenómenos. No queremos nosotros empezar hoy un proceso de no xenofobia, empezar un proceso de entender las circunstancias de las migraciones, condiciones económicas, humanas u otros, pero sin embargo, hay que ponerse en el zapato del otro, evitar justamente estas características de prejuicios. Hace muchos años, por ejemplo, acá la ciudad de Guaranda, su población en el cantón, sobre todo, está establecido en el último censo que tiene 65-70% de una población asentada en el sector rural y el restante habitamos acá en el sector urbano. Hay una muy grande población étnicamente indígena y existían y todavía persisten prejuicios, por ejemplo, estereotipos de características justamente de esta índole cuando hablamos de la procedencia de un ciudadano, de un individuo, de un miembro de una colectividad. Entonces, esas características de entender la interculturalidad se convierten en barreras cuando no se entiende lo que está ocurriendo con alguien que viene de otro país, alguien que habla una lengua distinta, alguien que tiene una costumbre diferente a la nuestra. Se generan estos espacios de prejuicios, estos espacios de estereotipos y sobre todo lo que se plantea es que podamos con política pública, con una convivencia que realmente cuesta tratar de superar estas barreras porque la integración es fundamental, el entendimiento entre las culturas diversas es la única manera que podría, en definitiva, trasladarnos a un escenario no solamente en nuestro país, sino, creo yo, en aquellos países que está teniendo procesos, que están teniendo procesos de una migración muy potente, muy fuerte, de distintas nacionalidades y, por supuesto, atrás de ellas están culturas, están lenguas, están costumbres y otras manifestaciones, ¿no? Es una barrera de la interculturalidad, los prejuicios, por supuesto, es una barrera de la interculturalidad, el entender justamente estos espacios de relaciones interculturales. ¿Cómo plantear nosotros desde el marketing digital un mensaje? ¿Cómo plantear nosotros nuestros planes para una campaña de una marca, de un político que tiene, por ejemplo, la configuración que tiene Guaranda, por ejemplo, la configuración que tiene la provincia de Bolívar, que tienen muchas provincias en las cuales las regiones están marcadas, tienen una presencia de pueblos y nacionalidades que tienen sus propias lenguas, que tienen sus propias costumbres, etcétera, es a través de una comunicación que implique escuchar activamente y no solamente a través de este sentido es de escuchar, sino que percibir qué es lo que está ocurriendo y si entiendo quién forma parte de nuestra sociedad y sentir empatía, porque en nuestro país, y así está establecido el mismo censo que he citado de septiembre del 2023, que fue publicado por el INE, hay un gran porcentaje de la población justamente que proviene de estos pueblos, de estas nacionalidades, que está asentada en la zona rural, es en donde los procesos de exclusión, de desigualdad, de no tener acceso a educación, de no tener acceso a salud, de no contar 2024 con servicios públicos de calidad. Entonces, esto también muestra cómo el Estado, sus instituciones, se ha desentendido de trabajar este tema de la cultura y de las relaciones interculturales, mostrando empatía y tratando de que sea equitativo en la distribución, obviamente, de los recursos financieros que vayan a trasladarse
a la construcción de estas obras de infraestructura, planes y programas que solucionen aquellos problemas que tiene esta población, sino que también tratar de aprender y entender las normas culturales que tienen una manifestación muy rica en el Ecuador. Ya he dicho algunos ejemplos, por ejemplo, de Guaranda y su carnaval hace pocos días en la ciudad de La Tacunga, esa manifestación tan rica de lengua, con sus versos, con sus odas de la Mama Negra, ¿no es cierto? Con su vestimenta, los personajes, su gastronomía, su forma habitual de festejarlo hacia una imagen religiosa, esa posibilidad de tener una comunicación intercultural efectiva justamente es ese enfoque de un diálogo abierto, es ese enfoque hacia un diálogo que respete y tienda los puentes que permitan, no solamente a través de la visión de otros, porque ha sido la UNESCO, a través de las organizaciones que tiene Naciones Unidas, el declarar a estas manifestaciones culturales como la Mama Negra, el Carnaval, la Diablada de Píllaro y otros como patrimonios intangibles de la humanidad y por supuesto del Ecuador, sino que también nos permite a nosotros enriquecernos de esa manifestación cultural, de esa comunicación intercultural que realmente es efectiva cuando dialogamos con ellos, cuando participamos con ellos de estos espacios justamente de culturas que nos enriquecen a todos los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Y asumo yo también como educador, asumo en un momento también como educando, no ha existido una educación intercultural. Realmente, miren ustedes cómo desde el enfoque que se da a nuestra educación tradicional, como ha sido, obvio, yo tengo, creo, muchos más años que ustedes, algún momento personalmente a varios los conozco, pero a la mayoría no, ojalá pueda conocerlos personalmente en algún momento. Sin duda, pero es el mismo problema que tiene la educación actualmente el Ecuador, que es una educación con un modelo educativo lamentable desde el punto de vista en el cual no se retrotrae a un escenario de recuperar una lengua que la habla un gran porcentaje de la población y claro, desde el ámbito científico académico preferimos utilizar un lenguaje que es universal, pero que sin embargo sí debería darse la vuelta el sistema educativo y mirar a nuestras lenguas ancestrales como una forma de educarnos, como una forma de promover este entendimiento que lo estamos diciendo en esta noche, con esa forma de respetar nuestras culturas al permitirnos al menos tener la opción de elegir entre esta lengua académica, científica, como es el inglés, o una lengua materna propia de nuestros pueblos y nacionalidades, como es el quichua, ¿no? Entonces, estos enfoques interculturales en un sistema educativo es fundamental para formar, por supuesto, ciudadanos globales. Pensamos en lo local, vemos cuáles son nuestras necesidades, hablamos una lengua nuestra, una costumbre nuestra, y luego nos enfocamos a lo tradicional y, por supuesto, a lo global. Miren ustedes, estrategias, creo yo, que nacen del mismo pueblo guaraní en Paraguay, eh, no solamente por el tema de fútbol lo conocemos esto, sino que también por estos análisis históricos que se hacen de sistemas educativos y cómo desde el Estado se ha implementado estrategias para que sea la lengua inicialmente que deba, conjuntamente con el español, desde el sistema educativo primario o inferior, como quieran llamarlo, todos los niños sepan hablar guaraní. Aparte de eso, por supuesto, en cada una de sus familias, en cada uno de sus espacios, se habla el guaraní. No hay un paraguayo que no hable su lengua materna, lengua de origen, aparte del proceso de colonización, por supuesto que como parte de este país que fue colonia de España, lo hablan también. Entonces, mire usted cómo la educación intercultural en Paraguay permitió al menos que se sostenga y se mantenga la lengua ancestral que hablaban los pueblos originarios que vivían en los territorios que actualmente es el Paraguay. Iniciativa importante. Hay que celebrar la diversidad, por supuesto, la diversidad de pensamiento. Yo siempre defenderé el derecho que tiene cualquier individuo para manifestar su opinión. Que no esté de acuerdo en lo que está diciendo es otra cosa, pero siempre defenderé ese derecho humano
a dar su opinión. Ese derecho fundamental humano a tener una creencia religiosa, la que creyera que va de acuerdo a su orientación, a su moral, a su conjunto de valores éticos, lo defenderé. Y esta diversidad tiene que ver también con la posibilidad de que las manifestaciones culturales y las actividades que incluyen a esos individuos, a grupos de la sociedad, permite que el Ecuador tenga un sentido de pertenencia. Permita que esa diversidad nos sentamos orgullosos de que existe una mama negra y esa manifestación cultural no existe en ninguna otra parte del mundo. El diablado de la Diablada de Pizarro no existe en otra parte del mundo. La fiesta de Reyes, existen varias parroquias acá en la provincia de Bolívar que lo celebran y que son tradicionales. El carnaval de Guaranda, ya lo he dicho, la fiesta de las flores y las frutas, etcétera, etcétera. Son muestras, por supuesto, de esa celebración, de la diversidad, de ese rico patrimonio que tiene el Ecuador y que se traslada a una promoción del intercambio de experiencias entre las personas que pueden tener distintos orígenes, por supuesto, como el caso nuestro. Podemos ser todos de Guaranda, pero la procedencia étnica, la procedencia cultural de nuestras familias o la orientación que le vayamos dando hacia nuestra vida, por supuesto, va creándonos el famoso cultus, el origen de la cultura, que es cultivar. Cómo nosotros vamos individualmente y entregando a la sociedad durante nuestra vida un cultivar de costumbres, un cultivar de tradiciones, un cultivar de arte, de música, de cultura en definitiva, ¿no? Hay liderazgo intercultural. Yo creo que esta es una tarea de las instituciones de educación superior, por supuesto, por eso estamos tocando este tema en nuestra Universidad Estatal de Bolívar, en un aula de clase, sea virtual o sea presencial, podemos encontrar alumnos, profesores también, que tengan raíces étnicas diversas, que tengan procedencias culturales distintas, que tengamos creencias religiosas distintas, etcétera. Y lo importante es de que exista la capacidad de autoridades electas o no, que exista la posibilidad de autoridades universitarias o no, que existan profesores que tienen la autoridad dentro de una clase específica, la posibilidad y la capacidad de gestionar esta diversidad. Tenemos que fomentar la inclusión, por supuesto, esos procesos de exclusión históricos que existían cuando los pueblos y nacionalidades indígenas no podían ni tenían derecho a estudiar, eran excluidos, o si podían hacerlo era bajo grandes sacrificios propios y de sus familias. Hay que fomentar esos procesos de inclusión dentro de la cultura, promover, por supuesto, el ámbito de la equidad en entornos diversos. Y cuando aparece un líder intercultural, tiene que entender de que no se trata de que si mi pueblo, mi nacionalidad o el grupo social al cual pertenezco, de una cultura en la cual durante tantos años fueron excluidos de procesos de desarrollo, me toca a mí o a mi grupo, perdón el término, virar la tortilla. Ahora nos toca a nosotros estar en el ejercicio del poder, beneficiar a mi grupo y en detrimento del resto de la población. No, el líder intercultural entiende justamente esa confluencia de manifestaciones culturales, étnicas de una sociedad, de un espacio territorial determinado, y este líder intercultural tiene que ser capaz de construir una organización, una comunidad, una sociedad, en definitiva, un país que esté cohesionado, que esté junto siempre. El empoderamiento de las comunidades, no solamente hablo de las comunidades rurales, no solamente hablo de las comunidades indígenas, una comunidad es una confluencia de individuos, es un conjunto de individuos que pueden ser quienes manifiestan una determinada cultura. Y ahora sociológicamente se estudia a las comunidades urbanas, por ejemplo, cómo hay asociaciones de grupos de jóvenes, de adultos, que tienen una preferencia musical y son comunidades que tienen una presencia cultural determinada, una participación activa, reconocimiento de los aportes que se trasladan a un tejido social,
que promueven una integración. Entonces, estas comunidades que se empoderan de la posibilidad de construir puentes y de interrelaciones en el ámbito de la interculturalidad son agentes positivos de cambio en estos entornos interculturales, porque aglutina a aquellos que proceden de distintos grupos étnicos, de distintas manifestaciones culturales, y hacen que se empoderen de todos los procesos de desarrollo, pero conjuntamente sin excluir a los otros. Este problema no existe en Estados Unidos. Este problema, enfóquense en el marketing digital, a ver qué es lo que ocurrió en la campaña electoral de la candidata perdedora demócrata, que no pudo llegar a un segmento de la población que se fue beneficiando de políticas flexibles de la migración. Y viene alguien y dice, justamente cuando hay población latina viviendo dentro del país que ejerce el voto, vota en contra de esa política en la cual sus paisanos, gente que proviene de Latinoamérica, se ha ofrecido mediante el discurso, y creo que ojalá no ejecute ese tipo de acciones el recientemente electo presidente Trump, de trasladar a esta población migrante que se encuentra en proceso de legalización, que se encuentra ilegalmente u otros, para que pueda ser trasladado nuevamente a sus territorios. Vean ustedes cómo ese empoderamiento que debería existir con quienes proceden de Latinoamérica y viven en ese país y que tienen ya derechos, con sus propios conciudadanos. Entonces, ese es un tema que deben analizarlo si es que solamente es por parte de una buena estrategia de marketing digital, de un levantamiento de información técnica, cualitativa, el saber entender qué es lo que está pasando con estas comunidades en Estados Unidos, que se van al bando contrario de lo que probablemente si estuvieran en esas circunstancias, no lo hubieran hecho. Entonces hay que empoderarse en las comunidades. Hay que resolver conflictos interculturales, por supuesto, hay que resolver los conflictos interculturales, porque en definitiva estos causan lo que está causando, por ejemplo, en Medio Oriente con Israel y Palestina, ¿no? Hay que ser sensibles a la diversidad, hay que tratar de dialogar constructivamente, hay que tratar de mediar, pero sin embargo, estos conflictos interculturales, estos conflictos religiosos, estos conflictos históricos, son muy complejos de resolverlos y más aún, lejos de pedir lo que estoy pidiendo, un empoderamiento, unas relaciones, un diálogo, el entender las sensibilidades de la diversidad, realmente empujan las actuales circunstancias a esos procesos de genocidio que no tiene la culpa un niño palestino, por supuesto, de ser bombardeada. La escuelita en la cual estudiaba no tiene la culpa de hablar la lengua que habla, no seguir la religión que sigue y otros, cuando tampoco tiene la culpa Israel de que existan estos grupos fundamentalistas que se nutren de un discurso de separación, de odio y de no entender la diversidad y que causa justamente ese tipo de reacciones. No me estoy poniendo de un lado o del otro, sino que pongo como ejemplo estos escenarios cuando no existe la posibilidad de un diálogo intercultural, no hay posibilidad de un diálogo constructivo, no hay posibilidad de una mediación, es un conflicto intercultural y provoca lo que está provocando, que por supuesto la población mucho más sensible y desamparada sea la que pague los platos rotos, perdón. La inclusión en el mundo laboral es importante también y parece ser que por ahí se enfoca la decisión de los latinoamericanos en votar contra la posibilidad de una regularización del resto de la población, porque se entiende de que el entorno de trabajo en el cual viven o las condiciones laborales van a verse afectadas por ese gran número de mano de obra que está llegando hacia Estados Unidos. Puede ser que ese sea el ámbito. El entorno de trabajo tiene que ser diverso, entender por supuesto, las manifestaciones culturales que cada uno de nosotros como individuos tenemos. Tenemos que ser equitativos en esas relaciones, no porque proviene de una nacionalidad X, no porque tiene una condición étnica distinta, va a ser objeto de no pago de la remuneración que le corresponde por el trabajo que realiza. Más o menos ahí se enfoca este tema de la inclusión laboral intercultural.
Hay que valorar la contribución de las personas cuando están en un ámbito laboral que tiene un distinto origen al nuestro, pero que sin duda realiza una función determinada y tiene derecho a una remuneración del trabajo que realiza, más no de estas características de cultura que probablemente puedan en algún momento, no conozco el caso, objeto de ser utilizadas para un detrimento de su remuneración. Entonces, esta diversidad en el ámbito laboral tiene que enriquecer a nuestras organizaciones. Las empresas socialmente responsables están hoy presentes cuando, y son por supuesto las merecedoras de premios, por supuesto son aquellas que quienes probablemente manejan el término de la bolsa de valores u otras, tienen mayor percepción, credibilidad y un valor, no solamente características de capital o inversiones distintas a aquellas que no manejan temas de interculturalidad en sus prácticas, aquellos que no promueven la diversidad, aquellos que no promueven la equidad, aquellos que existe un respeto en el lugar de trabajo. Y son catalogadas aquellas, por supuesto, empresas discriminatorias, aquellas empresas que no son socialmente responsables porque se asientan en una comunidad determinada, en un espacio territorial determinado y tienen procesos de exclusión hacia grupos étnicos X, para poner como ejemplo, para que se entienda. Entonces, el compromiso con la interculturalidad tiene que ver en ese ámbito en el cual una empresa, la cual seguramente el día de mañana van a hacer una campaña publicitaria a ustedes y van a mostrar que es socialmente responsable porque se asienta en Guaranda y tiene empleados que provienen étnicamente de distintos pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen una remuneración acorde a la función que realizan, que contribuye al desarrollo de las comunidades, proveyéndoles no solamente del producto que fabrica esta empresa, que distribuye, o si es del sector terciario, entrega un servicio, sino que también se compromete en ser un impacto positivo en el fortalecimiento de estas manifestaciones culturales, por ejemplo, el Carnaval de Guaranda. Si hay una empresa, una industria que se asiente en la Tacunga, ¿cómo no voy a ser auspiciante de la Mama Negra? ¿Cómo yo, dentro de mi misma organización, no voy a tener esa posibilidad de que independientemente de la procedencia étnica, pueda tener gerentes, hombres o mujeres, que justamente cumplan con estos requisitos? Va hacia allá el enfoque de una empresa socialmente responsable. Integrar interculturalidad en la práctica. Tiene que promover la diversidad, tiene que promover la equidad y, por supuesto, el respeto en el lugar de trabajo a quienes piensen distinto, a quienes tengan orientaciones, por ejemplo, de características religiosas distintas o hablen una lengua distinta. Hay políticas públicas interculturales en el ámbito de la Asamblea Nacional y a nivel constitucional, por supuesto, hay una declaratoria de que el Ecuador es pluricultural y se reconoce que existen pueblos y nacionalidades dentro del mismo Estado. Entonces, las políticas públicas interculturales deberían ayudarnos a justamente ese enfoque que estamos planteando la noche de hoy, de que debemos promover inclusión, de que debemos promover una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Rompamos ese esquema realmente muy triste para la historia del Ecuador de exclusión, de discriminación hacia pueblos y nacionalidades que han estado postergados de procesos de desarrollo. Independientemente del origen cultural, deben tener la misma posibilidad de oportunidades que hemos tenido nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con políticas interculturales educativas que puedan acceder a la educación hasta nivel superior en la carrera que quisieran, en la universidad que les permita sus condiciones socioeconómicas hacerlos, y ahí debería enfocarse una reforma a la ley de educación superior para que ya no se esté hablando de una planificación central y se entregue cupos a determinadas carreras en universidades que pueden ofertar estas carreras. Si un estudiante del pueblo y nacionalidad que fuese, quiere estudiar medicina en una universidad muy cercana al entorno socioeconómico porque su familia no lo puede costear en otro ámbito territorial, que lo tiene que hacer. Entonces, estas políticas públicas, por poner el ejemplo de la educación superior, tienen que estar enfocada a que esta sociedad ecuatoriana sea más justa y, por supuesto, permita que nos cohesionemos, porque a quién le gusta que nos discriminen, ¿no es cierto? La cooperación internacional en este ámbito es fundamental. Hay que fortalecer los lazos entre los países. Lamentablemente en Latinoamérica somos inmaduros, hay actores políticos muy inmaduros
Hay que promover el intercambio de conocimientos, hay que promover las experiencias, hay que abordar desafíos comunes. Esta colaboración internacional tiene que ser clave para construir lo que hoy estamos haciendo en esta clase, un poco a oscuras, bueno, no, un poco, creo yo que solo con la pantalla me estoy alumbrando, pero en realidad en un mundo más cohesionado, más interconectado, queremos que la armonía persista, que la colaboración se pueda dar, ¿no? El empoderamiento, lo hemos dicho, hay que participar activamente de iniciativas interculturales. No les digo que vengan, bueno, están invitados, por supuesto, al Carnaval de Guaranda a participar de sus actividades, pero las iniciativas culturales son de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Hay que empoderarnos. Hay que buscar justamente esos escenarios, esos espacios de entendernos entre miembros de comunidades distintas. Esta organización de la sociedad como actor es clave para promover la interculturalidad. Hay desafíos futuros, por supuesto, hay muchos, lo hemos dicho, hay que promocionar la interculturalidad, hay que tratar de evitar procesos de discriminación, procesos de xenofobia, hay que tratar de romper claramente la exclusión. Estos desafíos creo yo que son los tres principales que nos permitirían decir que estamos embarcados y comprometidos con un respeto y con el poder valorar a realmente la diversidad cultural. Finalmente, y para concluir, seguramente tendrán clase la siguiente hora, creo yo que es necesario que se plantee desde el marketing digital la posibilidad de que se promueva la interculturalidad, ¿no? Como un ámbito de compromiso para construir sociedades inclusivas, que se construyan sociedades armoniosas, que se planteen cuestiones de respeto, cuestiones de comprensión, de colaboración, y así podamos enfocarnos a un ámbito de fortalecimiento de las relaciones interculturales y, por supuesto, una utopía pero que sin embargo sigue siendo una ilusión, un sueño que deberíamos seguir trabajando en él, que es un mundo diverso y unido. Cierro esta clase con la posibilidad de que ustedes puedan, al finalizar la misma, hacer las preguntas que crean pertinentes. Con mucho gusto estoy para contestarlas. De lo contrario, cerraría la misma para invitarles a la última clase que tenemos en la semana número 15, que será la que realmente cierre no solamente el segundo parcial y la unidad 4, que es el tema que ya mañana podrán encontrar ustedes en el entorno virtual que está planificado para la semana 13, sino que también cerraremos ya este ciclo académico, el periodo académico ordinario 2024, desde septiembre hasta diciembre. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran tratarla, plantearla al finalizar esta clase? Con mucho gusto. No, no. Hola Mm, Nati, buenas noches. Está prendido su micrófono. No lo puede apagar, quiere que lo haga yo. Ah, ya lo hizo. Pero si había alguna pregunta, con mucho gusto, Nati. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias a todas y todos. Entonces, cerramos esta clase síncrona de la semana 12. Invitados a estar dentro de 2 semanas, en la semana número 15, para la última clase de manera síncrona, una despedida, instrucciones finales y estar listos para la evaluación del segundo parcial, que ustedes ya saben cómo se la realiza de manera virtual, de manera que contesten algunas preguntas que se van planteando de los temas que se han abordado desde la semana número 9 hasta la semana número 15 y cualquier cosa, con mucho gusto, si no funciona el entorno virtual, el foro Pregúntale a tu profesor, está a la disposición, perdón, de ustedes el número de teléfono de WhatsApp, he recibido mensajes, se han ampliado los plazos para que puedan entregar los test, se ha dado la posibilidad también para que lo puedan realizar por 2 ocasiones, porque en el momento en el cual están realizando ustedes la evaluación, se suspende la energía eléctrica en su domicilio, la universidad ya no va a tener este problema porque está ya en funcionamiento, ya era hora el,
generador de energía, así que va a estar el servidor habilitado siempre, pero bueno, entiendo las dificultades que tienen ustedes y bueno, y este es mi caso también hoy que estoy casi a la luz de las velas. Muchas gracias, que tengan una buena noche y estaremos viéndonos entonces en la semana número 15. Muchas gracias y concluimos entonces la semana 12 con este encuentro síncrono. Muy amables, gracias.